tardes. Mi nombre es Hilary Quispe, soy alumna de la Universidad San Ignacio de Loyola, estudiante del curso de Lenguaje 2 a cargo del docente Daniel Rodas. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial y la poesía. Bueno, en contexto, la Segunda Guerra Mundial ha sido una de las más grandes guerras a nivel global que ha existido la historia de la humanidad, de ahí el nombre, y esta guerra trajo más de 40 millones de muertes, lo cual dejó al mundo en un panorama de catástrofes, pérdidas, tanto materiales como humanas. Y hay que tomar en cuenta que siempre en este contexto el ser humano ha buscado expresar lo vivido en algún tipo de arte. Es por eso que entra en cuestión la poesía, y como tesis de esta exposición vendrá a ser si la poesía, la Segunda Guerra Mundial ha motivado en la poesía la expresión del dolor y un análisis o una expresión del pensamiento reflexivo. La Segunda Guerra Mundial motivó en el arte la expresión de eventos dolorosos. En primer lugar, se manifiesta el dolor por el pasado. Este tipo de dolor se puede evidenciar en los versos del poema Yo te nombro libertad de Paul Eluard, que dice: por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Podemos reconocer que él está haciendo uso de la anáfora al repetir constantemente por. Además de ello, en estos versos se nombra lo perdido, se describe lo que ha sucedido y se siente un dolor indignante por ello. Así también podemos apreciar este tipo de dolor en Reflexiones sobre la poesía y la guerra, escrito por Cenis Vivas Hurtado, en el cual el autor sostiene que la poesía es un medio de terapia o desfogue de eventos que tienen un gran impacto en la vida del ser humano. En segundo lugar, se manifiesta el dolor por la angustia del futuro. Este tipo de expresión se puede evidenciar en el poema de Konstantin Simonov, Espérame. En los versos de este poema dice: espérame que volveré, solo que la espera será dura. Espera cuando te invada la pena, mientras ves la lluvia caer. Se puede apreciar una promesa de un encuentro que se anhela suceda, pero se ha impedido por el contexto de guerra. También apreciamos esto cuando dice: espera cuando los vientos barran la nieve, espera en el calor sofocante, cuando los demás hayan dejado de esperar, olvidando su ayer. Se puede evidenciar el dolor que existe en los versos de este poema, y podemos reconocer que el autor ha hecho uso de la anáfora y de ciertas metáforas. Además de ello, este tipo de dolor por la angustia del futuro también se puede evidenciar en los versos del poema La batalla de Louis Simpson, el cual dice: marchando por el bosque, en algún lugar delante, los cañones retumban, como el círculo de una garganta. La noche a cada costado se hace roja. Podemos reconocer que el autor ha hecho uso de la metáfora, así como del hipérbato. La poesía de la Segunda Guerra Mundial expresó el dolor en el campo de batalla. La poesía del campo de batalla expresó también el dolor por la muerte. Un claro ejemplo del dolor por la muerte expresado es el poema de James Leningham, un veterano de guerra, el cual dice en sus versos: ayer le disparé a un hombre, y para sorpresa mía, una parte de mí murió con él, cuando la muerte vino a cerrar sus ojos. Este fragmento del poema muestra el dolor de la persona que comete el acto de asesinar y cómo esto lo atormenta. Además, expresa arrepentimiento y dolor por la muerte del soldado a quien mató cuando escribe: me arrodillé junto a él y tendió su mano. Le pedí perdón. ¿Me entendió? También podemos reconocer esta expresión del dolor en el poema Muertos de Guerra,
de Gavin Edwards, en el cual el autor describe la muerte como un evento trágico y cotidiano, con estas palabras: con un brazo gris doblado sobre un rostro verde, el polvo de los carros que pasan lo cubren, yaciendo a la vera del camino en el lugar apropiado. Yace como equipo usado, dejado de lado, del cual nuestro rápido avance no puede sacar ventaja. Rosas, carros triunfales, pero este murió. La poesía del campo de batalla también reflejó el dolor por la espera. El poema Espérame de Constantin también nos sirve como ejemplo para mostrar este punto, pues claramente el suceso que se relata es la espera del ser amado, y se enfoca especialmente la angustia del que es esperado. Con estas palabras: espera incluso cuando los demás se hayan cansado de esperar. Espera incluso cuando mi madre e hijo crean que ya no existo, y cuando los amigos se sienten junto al fuego para brindar por mi memoria. Espera. Así también, para evidenciar este tipo de dolor en la poesía, podemos analizar los últimos versos escritos por el ministro japonés Hideki Toyo, quien en ellos evidencia la espera que mantenía por el reencuentro con su esposa. Te esperaré, flor de loto, en la otra orilla. La Segunda Guerra Mundial también motivó en la poesía la expresión del dolor de los que sobreviven. En este dolor de sobrevivir se encuentra el dolor por el pueblo destruido. Un ejemplo bastante claro es el poema Naturaleza Muerta de Anthony Hedge, en el cual se puede evidenciar el dolor y frustración que causa la guerra tras dejar las ciudades destruidas. Como manifiesta en sus versos: ningún canto de pájaro aún, ni un grillo ni una trucha, explotan remolinos en busca de una rasante mosca. Todo está por llegar. También expresa cierto desamparo de pertenencia a una nación, al decir: permanezco junto a un pino en el frío, justo antes del amanecer, en algún lugar de Alemania, con un helado, húmedo fusil Garand en mis manos. La Segunda Guerra Mundial también motivó en la poesía la expresión del dolor de los que sobreviven. En este dolor de sobrevivir se encuentra el dolor por el pueblo destruido. Un ejemplo bastante claro es el poema Naturaleza Muerta de Anthony Hedge, en el cual se puede evidenciar el dolor y frustración que causa la guerra tras dejar las ciudades destruidas. Como manifiesta en sus versos: ningún canto de pájaro aún, ni un grillo ni una trucha, explotan remolinos en busca de una rasante mosca. Todo está por llegar. También expresa cierto desamparo de pertenencia a una nación, al decir: permanezco junto a un pino en el frío, justo antes del amanecer, en algún lugar de Alemania, con un helado, húmedo fusil Garand en mis manos. La Segunda Guerra Mundial motivó en la poesía la reflexión por los eventos transcurridos. Se plasmó la reflexión por la indiferencia tenida. Un claro ejemplo de ello es el poema Cuando los nazis vinieron por los comunistas, de Martin Niemöller, en el cual el autor plasma una crítica al comportamiento de indiferencia tenido ante las constantes masacres que se cometían, y cómo este comportamiento terminó inhabilitando una posible resistencia a la hecatombe. El autor expresa: cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Esta reflexión también se puede reconocer en el poema Yo te nombro libertad, de Paul Eluard, cuando escribe: por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. En estos versos, el poeta aterriza una reflexión acerca del valor que se debe dar a todo lo tomado por la guerra. Se mira lo sacrificado como un medio y motivo de libertad. La guerra también provocó que se plasmara en la poesía la reflexión por la oportunidad de vivir. Podemos reconocer este tipo de reflexión en los versos de John Putney. Vivir y dejar vivir, no importa cómo todo termine. Estos perdidos bajo el cielo yacen como amigos, perdonan los odios,
no importa cuánto odiaran, por la vida separados y por la muerte unidos, el cual le otorga valor a la vida incluso después de la muerte. También encontramos este tipo de reflexión por la vida en el poema Primera fotografía Hitler de Wisława Szymborska, en el cual se habla de la vida en su estado puro antes de la corrupción que implica el crecer, y se muestra cierta ironía en que la oportunidad de vivir sea dada indiscriminadamente a las personas, tal como el personaje Hitler que es mencionado. Ella dice: no faltaron señales en la tierra y en el cielo, sol, primavera, geranios en las ventanas, música de organillo en el patio de casa, un buen augurio envuelto en papel rosado, el sueño profético de la madre antes del parto, ver una paloma en sueños. Podemos reconocer que existe cierta ironía en sus versos, pero utiliza también bastante la metáfora. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial motivó la expresión del dolor y el pensamiento reflexivo en la poesía debido a que evidenció la expresión de eventos dolorosos, la expresión del dolor en el campo de batalla, la expresión del dolor de los que sobreviven, y plasmó la reflexión que generaron los eventos transcurridos. Y es muy importante reconocer que la poesía ha servido para el hombre como una herramienta de curación, una herramienta que implica curar el alma y desprenderse de los eventos o hechos que torturan al ser humano.